Buenos días, familia. ¿Cómo están todos el día de hoy? Espero que se encuentren maravillosamente en Cristo Jesús. Bienvenidos a desayunar de nuevo con la palabra de Dios. El mejor desayuno que podemos tener en nuestras vidas, porque podemos abusar de él todo lo que queramos y no vamos a tener, ni nos vamos a engordar, ni vamos a tener colesterol, ni nada por el estilo. Vamos a estar súper siempre. Así es, mis hermanos. Hoy vamos a tratar un tema muy especial, que es el tema de la doctrina de la gracia de Dios y la salvación del hombre. Sí, mis hermanos, este es un tema muy especial, pero primero nos vamos a poner en presencia de Dios para que este mensaje sea de su total agrado y Él ponga sus palabras en mi boca y dé su mensaje a cada uno de ustedes, para que sea para su gloria y honra. Amén, aleluya. Sí, hermanos, la gracia, sabemos que la gracia, hermanos, es un favor inmerecido, por el cual Dios nos rescata del pecado, por el cual Dios nos lleva al hombre a ser justo de nuevo. Lo pasa de ser pecador a ser un hombre justo de nuevo. Entonces, Él nos vuelve justos gratuitamente. Y Él hace que por mediante de la gracia nosotros volvamos al camino de Dios, porque recordemos, hermanos, que Jesucristo es el hombre que Dios puso como sacrificio. Él fue el cordero, Él fue el cordero que Dios puso por medio de la fe para el sacrificio, para salvarnos, para pagar por nuestros pecados. Así es, mis hermanos, Él es el cordero sin mancha, el cordero que dio su vida, fue inmolado y entregado por nosotros. Esto nos lo dice en Romanos 3, 24, 25. Así es, mis hermanos. Si tienen Biblia en casita, búsquenla y compartan conmigo. Vea, es Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Jesucristo es el Cordero sin mancha, entregado para el sacrificio. Así dice, mis hermanos. También encontramos en la palabra que sabemos que la gracia de Dios se manifiesta para la salvación. Ella se manifiesta para la salvación de los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a todo lo mundano, podemos vivir en este mundo en sobria, justa y piadosamente. O sea, que sí se puede, mis hermanos. Esto lo encontramos en Tito 2, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Les repito, mis hermanos, Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Hermano, sabemos que por Moisés entró la ley a este mundo, vino la ley a nosotros, al hombre, pero sabemos que la gracia y la verdad solo entró por Jesucristo, solamente por Jesucristo. No hay nadie más que haya traído la gracia y la verdad al hombre, solamente Jesucristo. Eso lo encontramos en Juan 1:17. Busquen, hermanos, si tienen la Biblia a la mano, Juan 1:17. Hermanos, escudriñen sus escrituras, busquen sus escrituras, miren en sus escrituras y se darán cuenta que lo que les estoy diciendo está ahí, está en su libro santo, está en sus escrituras, que no es que yo me lo estoy inventando, que no es que Nora Lucía se está inventando el cuento de la doctrina de la gracia, no, esta es una doctrina real, una doctrina sana que nos dejó Jesucristo para nuestra salvación, para mostrarnos que podemos ser salvos. Muchos dicen, no, es que no podemos ser salvos, es que dejar el pecado es muy difícil. Sí, hermanos, es difícil, pero si contamos con Dios y nos pegamos de Dios, Él nos dará la fuerza, la fortaleza para lograrlo. Recuerden, hermanos, que si tenemos fe, todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece. Sí, mis hermanos. Hermanos,
Pero no es solamente que Dios nos da la doctrina de la gracia, no, Él también nos pide algo a cambio. Él nos pide que debemos cuidar esa doctrina, debemos cuidar esa gracia, debemos cuidar el amor de Dios para nuestra salvación. ¿Y cómo lo debemos cuidar? Renunciando a todas las obras de la carne. Recordemos, hermanos, que las obras de la carne y los frutos del Espíritu van en contravía. Ellos nunca se encuentran, siempre van en contravía. La carne por un lado y el Espíritu por el otro, porque la carne nos lleva a la perdición y los frutos del Espíritu nos llevan a la salvación. Así es, mis hermanos. Y debemos saber que si decimos que tenemos fe en Jesucristo, si decimos que Jesucristo es nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial, que nosotros lo amamos y lo queremos, debemos obedecerlo, porque de nada nos sirve decir a boca llena, a jarro lleno, que somos sus hijos, que Él es nuestro Dios, que es nuestro Padre, pero con nuestros actos demostrar todo lo contrario. Eso es irrisorio, hermanos. Nosotros sí creemos, debemos demostrar con hechos, con nuestras obras, que es así. Porque, como nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 26 de la Biblia, nos dice muy claro que la fe sin obras es una fe muerta. Y así es, mis hermanos, la fe sin obras es una fe muerta. Hermanos, quiero saludar en estos momentos a Juan Carlos Fuentes. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. A Jorge Álvarez y a Oscar Montiel. Muchas gracias por estar compartiendo este desayuno espiritual con Dios. Muchas gracias. Que el Señor me los bendiga. Así es, mis hermanos. Entonces, como les decía, la fe sin obras es una fe muerta. Una fe que está por debajo de toda creencia. Nosotros debemos demostrar con palabras, con nuestros hechos, que en realidad somos hijos de Dios. Hermanos, recordemos las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? La idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios. Hermanos, miremos, todo esto nos lleva a la perdición. Todo esto nos amarga la vida. Todo esto, sobre todo, nos aleja de Dios y nos hace perder su gracia y su salvación. Así es, mis hermanos. Esto lo encontramos en Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Así es, mis hermanos. Y esto, las borracheras, las orgías, todas las cosas semejantes nos llevan a la perdición, nos hunden cada día más. Hermanos, ¿cuánta gente por una envidia no le ha acabado la vida a otro? Porque simplemente me da envidia de que este le va bien y a mí no, de que este tiene plata y yo no, de que este tiene casa y yo no. Entonces, tratan de hacerle la vida imposible hasta acabarles la vida. ¿Y cuántos por un homicidio no han acabado? ¿Cuántos no han matado a una persona por celos? Y a su esposa, y han dejado a sus hijos sin familia, han dejado a sus hijos sin mamá. ¿Por qué? Porque la mamá se murió y el papá se tuvo que ir a pagar a una cárcel la muerte de su esposa. ¿Por qué? Por una rabia, por unos celos, por una contienda que no tuvo razón de ser. Así es, mis hermanos, todo esto nos lleva a la perdición, a la tristeza, a alejarnos de Dios. Pero en cambio, si miramos los frutos del Espíritu, miramos que es todo lo contrario. Miramos que los frutos del Espíritu son buenos para nuestra vida, son buenos para nuestra alma, para nuestro espíritu, porque son amor, son gozo, son paciencia, benignidad, bondad. Hermanos, ¿quién
se ha destruido la vida por amar, por estar alegre, por tener paciencia. ¿Quién se ha destruido la vida por ser bueno, por tener bondad con todo mundo y por darle siempre lo mejor a sus seres amados y darse lo mejor él? Nadie, nadie, hermanos. Entonces, así, sabemos que así podemos hallar gracia delante de Dios. Podemos cuidar esa gracia y podemos seguir en el camino de Cristo, en conseguir en comunión con Cristo, mis hermanos. Hermanos, seamos mansos, tengamos templanza y esto nos llevará a estar siempre, siempre en comunión con Cristo. Hermanos, los invito a que cuidemos mucho la doctrina de la gracia, a que veamos que dándola podemos estar, es que no se trata de que Dios nos dio la gracia y ya, que decimos que somos cristianos y ya, a que nos bautizamos y ya, y seguimos en el mismo pecado. No, eso no es así, mis hermanos, eso no es así, eso es, nosotros cuidamos la doctrina de la gracia, y si cuidamos la doctrina de la gracia, tenemos que cuidarla con nuestros actos, para así adornar con nuestros actos la doctrina de nuestro Salvador. Sí, mis hermanos, con nuestros hechos, mostrarle a Dios cuánto lo amamos, cuánto lo veneramos, cuánto estamos dispuestos a dejar, a sacrificar por Él. Así es, mis hermanos. Entonces, no olvidemos que somos hijos de Dios y que somos salvos por su misericordia. Mis hermanos, los invito a que lean en su casa las citas que hemos estudiado el día de hoy, que hemos nombrado el día de hoy. Se las voy a repetir para que las tengan en cuenta, por si las quieren leer y reflexionar en su casa. Es Romanos capítulo 3, versículo 24-25, Tito capítulo 2, versículo 11-12, Gálatas capítulo 5, del 16 al 26. Así es, mis hermanos, estas son las citas que vimos el día de hoy, con las que desayunamos y tuvimos un desayuno espiritual maravilloso. Que el Señor los bendiga, que el Señor me bendiga. Gracias por estar unidos conmigo. Gracias por apoyarme en este ministerio y juntos hacer que cada día más y más personas conozcan la sana doctrina de Jesucristo. Que el Señor los bendiga, que el Señor me bendiga. Por favor, no me suelten de sus oraciones, que yo no los suelto de las mías. Hasta mañana, que el Señor los bendiga.